Como hemos explicado muchas veces en otros momentos, la cruz es un monumento a los caídos del terremoto de 1939. Ya conocimos la cruz por dentro, cómo era. Recordemos que esa cruz tiene unos parlantes gigantes, unas bocinas que marcan la señal horaria de la ciudad. Y justamente le vamos a preguntar a don Víctor, ¿a qué hora comienza? Porque me imagino que no suena toda la noche las campanas o el sonido de la señal horaria. ¿A qué horas comienza y a qué horas termina en la noche? Bueno, por supuesto que el horario es restringido porque sabemos que hay residentes por aquí cerca, entonces las campanas empiezan a sonar en la mañana a las 8 de la mañana y hasta las 9:30 de la noche, el último campanazo. ¿Y el domingo y feriado es un poquito más tarde? El domingo comienzan a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana y terminan también alrededor de las 9:30 de la noche. Ya, para no molestar a los vecinos. Y vamos a ver justamente dónde están conectadas las bocinas, estos parlantes gigantes, a qué están conectados y cómo marcan la señal horaria. Bueno, y lo que estamos observando en este momento precisamente es el reloj que está conectado con las bocinas que están dentro de la cruz de la catedral, que marca la señal horaria cada media hora. Ya van a ser cerca de las 12 y va a marcar justamente los 12 campanazos en Chillán. Nosotros continuamos visitando algunos lugares de acá del Templo Catedral de Chillán. Don Víctor Parra, don Víctor, este es el mausoleo donde están algunos de los padre obispo, algunos de los sacerdotes más importantes también de la diócesis. Claro, esta construcción fue hecha posteriormente por don Eladio Vicuña, así como la capilla del Sagrario y la sacristía, en que muy luego vamos a visitar también. Acá están sepultados los obispos que ha tenido la ciudad de Chillán desde el momento en que fue diócesis de la ciudad de Chillán y de la provincia de Ñuble en ese tiempo. Acá está don Martín Rucker, el primer obispo de Chillán, don Jorge Larraín Cotapos, el que construyó y mandó a construir esta catedral, y don Eladio Vicuña, que la alajó y la terminó en realidad y hizo una construcción anexa. Y actualmente, hace un par de días atrás, se sepultó a don Alberto Jara Franzoy, obispo que estuvo más de 20 años aquí en la diócesis de Chillán. El penúltimo obispo. El penúltimo obispo. Y tenemos dos sacerdotes, que uno importante, que no conozco mucho su historia, que es don Vicente Las Casas, pero también fue muy importante, fue, podríamos decir, el primer párroco de la ciudad de Chillán, ¿cierto? Que fue, podríamos visitar ahí. Claro, pasemos a mirar y tenemos también a don Desiderio Medina, que fue el colaborador muy directo con don Eladio Vicuña para terminar esta catedral. Y continuamos, estamos dentro del mausoleo, se siente el olor a las flores que han ido depositando las personas por el fallecimiento, ¿cierto? Esto justamente me imagino que tiene que haber sido por el obispo Alberto Jara. Por don Alberto Jara, sí, por don Alberto Jara, sí. Don Víctor, esta campana que se observa acá, ¿es y pertenece a alguna parroquia o a alguna capilla? La verdad es que se dice que esta campana perteneció a la parroquia El Sagrario, que está ubicada en la esquina de calle Burnes con Arauco. Eso se dice, en realidad no tenemos mayores antecedentes, pero gente que conoció un poco se dice que es así. Es una campana grandísima, esto debe tener más de 100 años seguramente. Lo más probable que sí, lo más probable.
Y ahí al lado de la campana, ¿cierto?, tenemos el busto de don Martín Rucker Sotomayor, que fue el primer obispo que tuvo la diócesis de Chillán. Y acá tenemos la tumba también de don Martín Rucker Sotomayor, que justamente hay un colegio acá que lleva el nombre Claro, de Martín. de Martín Rucker, que está ubicado en calle Jesuita, sí. Ahora cambió el nombre, Sagrado Corazón, tengo entendido que se llama ahora. La verdad es que no desconozco. Sí, sí, el Colegio del Sagrado Corazón, sí, tiene razón. Y bueno, y aquí tenemos nosotros las tumbas, ¿cierto?, de los obispos, y tenemos, ellos están de cuerpo presente, están enteritos, o sea, por lo menos yo puedo dar testimonio de don Eladio Vicuña, que fue sepultado el año 2008, el actual, el reciente fallecido Alberto Jara Franzovi, monseñor. Y tenemos al padre Desiderio Medina de la Fuente, que fue, como les decía anteriormente, un sacerdote que ayudó mucho en la construcción, en alajar y en terminar esta catedral actual que tenemos en Chillán. Acá están las tumbas, están los cuerpos completos y hay una sola reducción que sería el del presbítero Vicente Las Casas. Vicente Las Casas, sí. Eso se dice que es una reducción de eso. Sí. Y continuamos nosotros nuestro recorrido acá dentro del templo catedral para que don Víctor nos explique un poquito. El aseo es muy importante, aquí todo brilla y usted también como sacristán está a cargo de todo esto, de toda la seguridad, de la limpieza del templo, y también queremos que nos cuente la anécdota, o más bien el atentado que sufrió por parte de un personaje que entró hace algún tiempo atrás también. ¿En qué lugar de la catedral fue? A ver, esto yo recuerdo exactamente que fue un 16 de julio, el año no recuerdo exactamente en este momento, pero sé que fue para el día que celebrábamos las Cármenes, el 16 de julio. Este personaje entró por la catedral gritando como loco, ¿cierto?, porque era un enfermo mental, un esquizofrénico. Con martillo en mano entró y lo primero que hizo, botar esta imagen de San José. La dio vuelta, la tiró al suelo y la cabeza de San José dio por allá cerca de la cripta, o sea, 20 metros de donde estaba, lo decapitó. Después entró a la sacristía y ahí hizo destrozos en el pesebre, las pinturas de los obispos. Bueno, y ahí llegamos nosotros para contenerlo, pero se nos salió arrancando y nosotros lo seguimos con otras personas que habían afuera, porque en ese momento yo estaba prácticamente solo, había muy poca gente, habían personas orando y la gente se asustó obviamente cuando escuchó los gritos y qué sé yo, y yo obviamente también me asusté y traté de hacer algo, pero me vi tan indefenso que lo único que tenía a seguirlo para que no siguiera haciendo destrozos, y después salió arrancando. Cuando me vio a mí salió arrancando y lo seguimos por calle Arauco hasta llegar a Bulnes, y en Bulnes lo tomamos junto con otros jóvenes que estaban afuera de la catedral, que eran jóvenes scouts que trabajan aquí en la parroquia del Sagrario. Don Víctor, bueno, me imagino que acá todo esto también tiene un significado bastante importante. Bueno, sí, pues aquí nosotros, si ustedes se fijan, hay unos desniveles, ¿cierto? Hay algunas gradas y se supone que de la parte más baja del templo es donde se ubican los feligreses, donde está todo el pueblo de Dios para celebrar la Santa Misa. Después hay unas gradas y esa parte es lo que se llama el presbiterio. Presbiterio significa, viene de la palabra presbítero, donde se ubican los sacerdotes cuando hay misas concelebradas. Nosotros nos hemos fijado que cuando hay misas donde hay más de un sacerdote, eso ya se llama misa concelebrada, porque los otros concelebran la misa. Hay un presidente, el que preside, y los demás concelebran la Santa Misa. Y normalmente para Semana Santa, cuando se hace la renovación de las promesas del sacerdocio, están prácticamente todo el clero de Chillán y de las comunas, ¿cierto? Son más de 30 sacerdotes y están acá junto con los diáconos también. Entonces, esto se llama presbiterio. De ahí viene la palabra de presbítero, viene esto que es el presbiterio donde se ubican los sacerdotes. ¿Ya? Y el sillón grande que se ve al fondo, bueno, es el que ocupa los hoy. Cosas muy importantes que son las tres cosas principales que se usan para la Santa Misa. Tenemos el ambón, que es donde se proclama la palabra de Dios, ¿cierto? Que es el ambón en todas las parroquias, en todas las capillas debiera ser un ambón fijo, que no sea movible, que esté fijo, no para correrlo como un mueble, se corre para allá, sino algo fijo. Lo mismo que el altar siempre tiene que ser algo fijo, empotrado en el piso para que no se mueva. Y atrás del altar tenemos la sede o cátedra, ¿ya?
Cuando se llama cátedra, por eso se llama la catedral, porque de ahí viene la palabra catedral, de cátedra, donde el obispo es la sede del obispo, la cátedra, ¿ya? Y de ahí el obispo imparte su cátedra, su homilía, proclama, hace la homilía, por eso se llama, eso es la cátedra, ¿ya? Entonces esa sillón tiene dos nombres, sede o cátedra, y de ahí viene la palabra catedral, porque es la sede del obispo. Ok, y don Víctor, bueno, me imagino que atrás, justamente acá, hay una puerta que nos va a llevar a la sacristía y queremos conocer Claro. eso. Ahí es donde se revisten los sacerdotes. ¿Podemos conocer eso? Exacto, ahí tenemos ya todo lo que son los implementos, los vasos sagrados, los utensilios que se usan para la Santa Misa y por supuesto los ornamentos que ocupan los sacerdotes para revestirse, para celebrar la liturgia. ¿Y se puede conocer? Vamos. Vamos para allá. Aquí ya nos encontramos detrás en lo que es la sacristía, aquí es donde se revisten los sacerdotes. Sí, aquí estamos donde está la sacristía, donde están los ornamentos. Yo les voy a mostrar dónde están ubicados algunos ornamentos que estaban colgados en un closet, ¿cierto? Con diferentes colores litúrgicos. Ustedes se preguntarán por qué hay verde, hay rojo, hay morado y blanco. Precisamente porque en la iglesia hay tiempos litúrgicos y en cada tiempo litúrgico se usa un color determinado. El verde, por ejemplo, el que más se usa durante el año, es un tiempo de austeridad, un tiempo de esperanza, qué sé yo, un tiempo que normalmente es casi todo el año. Después tenemos el blanco denota pureza, donde hay fiestas importantes como para la Navidad, para la Ascensión del Señor, para Corpus Christi, para matrimonio se usa el blanco, para cosas bien importantes. Después tenemos el morado, hay dos tiempos, el morado se usa en dos tiempos, en tiempo de Cuaresma y en tiempo de Adviento, y también para los funerales, cuando hay alguna misa de exequia, se usa el morado. Tenemos el rojo también representa al Espíritu Santo y a la sangre, o sea, cuando hay una misa de Pentecostés, por ejemplo, es rojo, Viernes Santo también es rojo, ¿por qué? Porque se derramó la sangre en la cruz, entonces el rojo también representa la sangre de los mártires. Y tenemos, por último, ahí están y el blanco, todos los colores, sí, exacto. Exactamente. Y esto tiene salida hacia el obispado también. Tenemos un pasillo donde hay alguna sala donde se ocupa realmente para hacer reuniones para un pequeño grupo, ¿cierto? Y salimos al patio y salimos atrás del obispado, del edificio del obispado. ¿Y podemos conocer para allá también? Y uno de los lugares más importantes también de acá del templo es esta sacristía, que es muy importante porque lo usan solamente los obispos. Claro, esta es la sacristía del obispo, aquí tenemos todos los utensilios y los ornamentos del obispo y guardamos las cosas, los vasos sagrados, ¿cierto? Y acá, como se fijan ustedes, tenemos aquí una bandeja donde está el cáliz que usa para la misa, tenemos la patena, que es esta, tenemos las vinajeras, que son el agua y el vino que están acá, y el copón, que es muy similar al cáliz, pero la diferencia es que estos tienen tapas, donde van las hostias para consagrar, ¿ya? Y después tenemos acá más patenas, y estos son copones también, copones para ayudar a distribuir la comunión, y el lavado para el lavado de manos del sacerdote cuando está celebrando la misa, en el momento de la consagración. Y acá tenemos una custodia, esa es la custodia que normalmente dentro de esto trae un viril donde se pone una hostia consagrada, que el sacerdote la consagra en el momento de la misa, y después se pone para disposición, para adorar al Señor presente en esta custodia, y se puede hacer un día de oración al Señor en el Santísimo. Acá tenemos el báculo que usa el obispo, ¿cierto? Que en este momento estamos con vacante de obispo, no tenemos actualmente obispo, pero ya tendremos, y eso es una pequeña piececita donde se reviste él y donde están sus cosas. Y acá tenemos los cajones donde tenemos cosas que son de él, por ejemplo, tenemos el amito, tenemos estos cordones que se llaman cíngulo, y la mitra que usa normalmente el obispo cuando celebra, que es la mitra, este gorrito en punta que termina en punta, ¿no? Esto se llama mitra.
Y después tenemos, que no hay aquí, es un gorrito que se pone sobre la cabeza que se llama solideo, que es un rojo que en este momento no está aquí porque no tenemos obispo, porque eso es personal. Esas son cosas personales del obispo. Cada obispo tiene sus cosas personales. Es bastante interesante, bastantes rincones que esconde esta catedral, o no esconde, más bien que la gente no los conoce y por eso queríamos justamente ir conociendo todo lo que teníamos acá en este sector. Continuemos. Bueno, ahí tenemos, ¿cierto?, el closet donde se guardan los ornamentos que usa el obispo, en este caso ahora don Sergio Pérez de Arce. Y hay algunos utensilios que están al lado, y libros, misales, más copones, más cálices que están guardados. Y seguimos avanzando acá dentro de la catedral. Estamos con el párroco de la parroquia El Sagrario de la ciudad de Chillán, el padre Patricio Fuentes. Padre, ¿cómo le va? Bien, un saludo para todos. Padre, una consulta. Bueno, usted está a cargo de todo lo que la catedral ha celebrado misas importantes justamente en este templo, y su sensación de estar quizás en un lugar, en un templo el más importante quizás de la región también. Sí, yo creo que más que importante, la catedral tiene el lugar simbólico, porque es el templo, diríamos, madre de la diócesis, es el lugar donde el dueño de casa propio de la catedral es el obispo, porque precisamente él es el que preside la diócesis. Acá en Chillán la parroquia del Sagrario está unido a la catedral, por eso el párroco del Sagrario también hace las veces un poco de rector de la catedral, de preocuparse de su mantención y lo que aquí ocurre. Para mí es siempre una sensación así de maravillarme siempre por la catedral, sobre todo porque uno que ya está como más habituado a ella, no siempre la valora. En cambio, yo me doy cuenta cuando vengo acá siempre que cuando entra alguien desconocido, que la conoce por primera vez, se vislumbra ante la forma que tiene la catedral, ante la luz, y produce ese recogimiento que pienso yo estaba en la idea y en la mentalidad del arquitecto, de don Hernán Larraín. Entonces, es para mí ciertamente motivo de alegría y de orgullo estar aquí en la catedral y procurando que sea eso, que sea la casa de todos, que todos se sientan acogidos, procurando también que se respete también su sentido más primero y fundamental de la catedral, que es un lugar religioso. O sea, esto se levanta no como museo ni como lugar turístico, se levanta como un lugar de encuentro con Dios, de la comunidad, de la iglesia que viene aquí para encontrarse con el Señor. Exactamente, padre, bueno, lo vamos a dejar porque sabemos que tiene misa ahora a las 12:15, en 5 minutos más, así que muchas gracias por su buena voluntad. Gracias a ustedes. Nosotros vamos a seguir recorriendo justamente la catedral, con algunos lugares que son bastante desconocidos de este templo religioso. Don Víctor, bueno, y ahora nos ubicamos en la parte, como un segundo piso, acá donde estaba el coro de la catedral. Claro, aquí antiguamente se ubicaba el coro. Normalmente cuando hay un coro grande, numeroso, por ejemplo, coros polifónicos, la misma banda del regimiento, se ubican acá arriba para poder participar de la Eucaristía o de lo que sea en el caso de la banda del regimiento. Ahora para el Te Deum, que vamos a tener luego en Fiestas Patrias, se va a ubicar acá la banda para presidir y para tocar lo que corresponda. Bueno, ya prácticamente estamos cerrando nuestra nota, conociendo lugares distintos, oficios distintos, pero antes de despedirnos, don Víctor, queremos que nos explique un poquito el mosaico que tenemos acá arriba en la entrada de nuestra catedral. Bueno, este mosaico fue hecho por un artista chillanejo, don Alejandro Rubio Dalmati. A él plasmó aquí toda la vida de Jesucristo desde el momento de su nacimiento hasta su ascensión a los cielos. Si nos damos cuenta, tiene dos momentos, dos partes, donde aparece el sol, un lado, y al otro lado se ve la oscuridad de la noche. Si se fijan, el lado del sol son cosas positivas, ¿cierto? Tenemos el nacimiento, tenemos cuando Jesús predica a su gente, y el otro lado donde está la oscuridad tenemos la crucifixión, tenemos el juicio ante Pilato y la crucifixión. Y después ya tenemos arriba, tenemos la ascensión, y tenemos también representando a la Trinidad. Si vemos arriba tenemos la mano, que significa Dios Padre, la paloma, Espíritu Santo y Jesucristo el Hijo. O sea, tenemos la Trinidad plasmada. Y además al lado del Cristo en la ascensión, que no se nota muy bien, hay 12 cruces.
12 cruces que se notan muy poco, pero cuando da el sol se nota más, porque es como color oro. Eso también quiere decir de que la iglesia, ¿cierto?, está cimentada bajo los 12 apóstoles. Las 12 cruces representan a los 12 apóstoles. Así como también en la catedral tenemos unas cruces en los arcos plasmadas, eso quiere decir que está cimentada bajo los 12 apóstoles. Okay. Bueno, don Víctor, queremos agradecer la gentileza de haber mostrado su oficio, ¿cierto?, de sacristán, oficios distintos que la gente quizás no conoce, y agradecer también al padre Patricio Fuentes por la autorización que nos dio para estar acá presente. Don Víctor, muchas gracias. Pues, gracias a ustedes, y cuando gusten estamos dispuestos a ayudar en lo que sea. Muchas gracias. Y nosotros ya nos comenzamos a despedir. Vamos a visitar otro lugar muy pronto acá en nuestra ciudad de Chillán.